Bueno, hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos preparadas para nuestro segundo capítulo. Queremos hablar sobre Sydney y contar algunas historias y algunos chismes, porque tanto Nat y yo llegamos a vivir ahí por primera vez cuando recién llegamos a Australia. Cuéntame cómo fue tu experiencia, amiga. Sí, gracias amiga, bienvenidos al segundo episodio. Siento que Sydney es muy importante para todos porque siempre es la primera idea que la gente tiene de Australia. Es más, la gente no sabe que Sydney no es la capital de Australia como tal. Entonces, Sí. ese misconception creo que lo hemos tenido todos. Yo, antes de llegar a Australia, pensaba que la capital era Sydney. ¿Y cuál es la capital? Canberra. Pero claro, ahí hay un chismecito porque justamente crearon Canberra porque Melbourne y Sydney se estaban peleando por quién era la capital. Y al final, Exacto. claro, crearon esa ciudad extra para que no se pelearan. Pero todos sabemos que Sydney es Sydney, o sea, con Sí. el Opera House y todo. Increíble. Entonces sí, Sydney fue para mí mi primera experiencia en Australia. Yo llegué a Sydney la primera vez, como les conté en el episodio pasado, cuando tenía 22 años. Llegué sin saber nada de Australia. Yo la primera vez que vine solo llegué con una visa de turista. Estuve 3 meses en Sydney, que es lo que dio mi visa, y me regresé a Ecuador. O sea, para mí Sydney fue la completa experiencia de qué es Australia. Viví ahí, lo que me dio la visa y me regresé. Ah, wow. O Pensé, sea, yo pensaba que te habías ido con visa de estudiante a Sydney. no la primera vez yo estaba en Ecuador, yo todavía estaba en tercer año de universidad. Me, me fui a hacer esa pasantía porque en mi universidad te requieren hacer una pasantía en tercer año y tú puedes escoger en cualquier parte del mundo. La mayoría de gente hace en Ecuador, donde realmente va después a trabajar. Pero yo quise tener la oportunidad de explorar porque una amiga mía que ahora, como son las cosas, ahora ella vive en Sydney, se regresó, pero ella fue la que consiguió el contacto para hacer la pasantía en Australia y que eso cuenta en la universidad. Entonces ella hizo el contacto, yo llegué, hice esta pasantía en el hospital de Westmead, como que adentro de la Universidad de Sydney, la parte de odontología tiene un hospital que se llama Westmead y ahí están los estudiantes. Yo estaba con una rama de dolor temporomandibular, eran los PhDs de eso, y de eso se trató mi pasantía, de asistir a los estudiantes de PhD de dolor temporomandibular, tanto así que fui conejillo de indias, en que me tenían que inyectar literalmente en el trigémino, dolor, ¿Qué o te sea, inyectaban? una sustancia que es para generar dolor, o sea, literalmente generar dolor, mientras en una, o sea, que como mimic el dolor temporomandibular que tiene alguien, entonces como dolor muscular y de la articulación. Y me hicieron tomar una MRI, o sea, una tomografía, mientras me inyectaron esa solución para ver cómo se veía. O sea, yo fui parte del estudio del PhD y yo sí, sí a todo. Wow. Wow, qué interesante, no tenía idea, Nat. Sí, Pero qué sí. dolor, o sea, ¿qué sentiste cuando te pincharon eso? ¿Qué era? Como nunca había escuchado eso. No tengo idea ni pregunté. O sea, tanto así, yo creo que a los 22 uno es sí a todo. Y yo, bueno, Claro. y me hicieron firmar como que, oye, esto va a causar dolor y tal. Y yo realmente no podía decir que no, porque eh, ya estaba haciendo la pasantía ahí como ayudándoles a ellos y creo que recién a mis 33 años he aprendido a decir que no. Claro. Bueno, como decimos en Chile, si no es con todo, ¿para qué? O sea, ya estaba ahí, ya full comprometida con la causa. Así que, bueno, qué Entonces, buena anécdota. sí, entonces eso fue como que mi experiencia en Sydney. Viví en la casa de una brasilera que es la que estaba haciendo el PhD sobre esto. Y
cuando yo todavía no llegaba a Australia, una de las señoras que están a cargo del PhD me escribe y me dijo, aquí hay una brasilera que está haciendo su PhD, te pongo en contacto para que sepas dónde vas a vivir y así, como que ella vio, fue muy visionaria en eso, como que dijo, hagamos el contacto de estas dos latinas y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque llegué a una casa éramos en total 6 chicas brasileras, al principio éramos 4 y conmigo 5, después éramos 4, después 5, después 6 y nunca en mi vida había conocido lo que es una comunidad de mujeres tan organizada, o sea, todas haciendo su PhD, todas latinas, súper inteligentes, organizadas, cero líos, cero peleas, o sea, yo en esa casa aprendí a cocinar, tenía 22 años, no sabía hacer nada, Claro, realmente. muy chica. Cocinar, a tener un horario de gimnasio, a vivir sola, puede decirse. Entonces, para mí, eso no solo fue como es Australia, para mí fue como abrirme al mundo de cómo es vivir sola y sentí que fue un empuje tan grande para mí que me cambió la vida. O sea, yo regresé a Ecuador con la mentalidad de ahora hay redes sociales y hay Instagram y sabes cómo hacer tu meal prep y tu gimnasio y tus cosas. Y yo esto lo viví pre-redes con gente que era tan increíblemente organizada que aprendí hasta a limpiar, con decirte que yo no sabía limpiar. Yo pensaba que sabía limpiar. Y después cuando era mi día de limpieza, vino una de las brasileras y me dijo, porque me decían Natashita, ¿tú limpiaste el baño? ¿Tú limpiaste la ducha? Y yo, sí. Te voy a enseñar cómo se limpia. Se saca todas las cosas, se limpia así, se vuelve a limpiar cada una de las cosas, se seca, se deja así. Y yo era como, wow. O sea, yo realmente, te lo prometo, no sabía nada. Y esa fue como mi experiencia de Sydney. O sea, lo que me enseñó de Australia, de vivir sola y fue como, y vivir con estas mujeres que son ángeles, o sea, son mujeres increíbles, espectaculares. Así que eso es algo que yo viví a mis 22. Cuéntame tú, ¿cómo fue para ti llegar a Sydney y qué significó Sydney para ti? Wow, espera, es que estoy en shock con tu historia, porque, o sea, eras muy chica, llegaste a vivir con 5 brasileñas, o sea, quiero saber, ¿hablaban en inglés? ¿Ellas hablaban español? ¿Cómo aprendiste un poco de portugués? No sé, como que estoy muy interesada con tu historia. Sí, o sea, hablábamos en portuñol, pero realmente hablábamos en inglés y hasta ahora que yo soy amiga de ellas hablamos en inglés. O sea, yo no sentía la facilidad de hablar en portugués como la gente siempre dice, ay, es muy fácil. Yo no lo veía así, para mí sí era difícil hablar en portugués y ellas sí entendían el español, pero casi siempre era en inglés. Los únicos Claro. momentos era cuando había muchos brasileros, porque es una comunidad gigante y había mucha gente de Brasil y ahí se olvidaban de hablar inglés y ahí me tocaba medio sobrevivir, o cuando estábamos en el taxi o en el Uber y como que me decían, vamos a hablar despacio, Natashita, pero vamos a hablar en portugués y bla, 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 bla. Entonces esos eran los únicos momentos, pero realmente casi siempre en inglés y hasta ahora yo hablo con ellas en inglés. Ay, qué hermoso, me encanta que te decían Natashita. Natashita, Y bueno, es que claro, yo era como chiquitita ella es más para grande, ellas. Sí. claro, es que eso te iba a decir, como tú con 22 años, ella ya es más grande, o sea, haciendo su PhD, como que yo creo que igual un poco que te adoptaron. No sé, me parece muy linda la experiencia, muy interesante, muy diferente a lo que la mayoría llega a Australia al principio, como tú fuiste por parte de la universidad y entraste como a un entorno universitario, Sí. a hacer algo muy diferente, o sea, yo nunca había escuchado esto como de que te inyecten algo para inducirte el dolor, para estudiar como los trastornos temporomandibulares, o sea, muy buena historia, amiga, me encantó. Gracias, amiga. Nos vamos conociendo tú y yo más y más en el podcast, ¿ok? Sí. Bueno, yo cuando recién llegué a Sydney, como te había contado, había una amiga viviendo en Sydney ya y me estaba esperando en su casa. Bueno, Sydney es demasiado caro, es la ciudad más cara de Australia, yo creo. Entonces pagaba, me acuerdo, en el 2019, yo creo que ahora está mucho más caro, $220
por una cama en una pieza compartida. O sea, vivíamos 4 personas en el departamento y entonces el departamento costaba $880 a la semana. Que eso sería, bueno, no sé, ahí hay que calcular en la moneda de cada país. Pero estábamos en Bondi, que Bondi es como el barrio principal donde por lo menos los chilenos se van a vivir, y como muchos latinos, muchos ingleses. Es un barrio muy turístico que queda cerca de la playa y como la gente va a surfear allá y es un barrio icónico. Y la verdad es que mi amiga tenía todo listo para mí. Como tuve mucha suerte porque, según yo, llegar a Sydney no es tan fácil. De hecho, como si alguien se quisiera ir a Australia, yo no sé si recomendaría llegar a Sydney por lo caro que es, y según yo no es tan fácil encontrar trabajo al principio. Pero mi amiga, como tenía una amiga suya que estaba trabajando en una warehouse de ropa y justo necesitaban gente, y yo a la segunda semana ya estaba trabajando allá. Esto era cerca del aeropuerto, en el área de Mascot. Y bueno, la cosa es que entré a trabajar y justo cuando yo entró como un grupo de latinas, que éramos 4 chilenas y como 4 argentinas. Nadie se conocía con nadie, pero como todas nos llevamos demasiado bien. Y bueno, después llegaron otras chicas más un par de semanas después, entonces como que armamos un grupo de latinas. Y después como casi todas vivíamos en Bondi y fue como ya, todas comprémonos una bicicleta y vámonos todas en la mañana en bici, bueno, en la tarde juntas también. Eran como 45 minutos en bici. Espérate, ¿esto era en una época de calor? O sea, era yo creo que cuando empezamos a andar en bici era tipo... primavera. Septiembre, sí, primavera. Okay. Sí. Bueno, agosto, o sea, septiembre. Sí, porque también en época de invierno, imposible, como estamos ahorita, ¿verdad? Sí, la verdad es que Sydney en invierno igual es bien frío. Pero qué hermoso. Claro, andando en bici, en grupo, se iban en bici. Y como era muy entretenido y pasábamos como por un parque hermoso en la mañana, la gente trotando, como, no sé, viendo toda esa experiencia australiana. Y bueno, manejando hacia el otro lado igual, como esa fue mi primera experiencia manejando a la izquierda, y me acuerdo cuando nos metíamos a las rotondas y yo siempre me metía por la derecha y todas mis amigas como, Nacha, por acá. Pero sí, eso fue hermoso. Y como cuando uno viene llegando a Bondi en la tarde, hay como una subida gigante, o sea, muy empinada, como que a veces algunas... tipo nos bajábamos de la bici y no lo hacíamos, o sea, caminábamos, pero era como el desafío, como ya, se viene la subida, como agarremos vuelo y de repente la subíamos y era muy, muy entretenido. Y bueno, mi primera como impresión de Sydney es que sentí que no habían muchos australianos, como no sé si te pasó a ti eso, pero yo veía como mucha gente asiática o musulmana, y a mí eso me chocó mucho al principio. ¿Tú sentiste eso igual? Sí, yo me sorprendí de la fuerte migración que hay en Australia. Para mí sí fue un shock porque yo pensé que iba a llegar a Australia y que iba a estar lleno de australianos, pero sí, hay mucha migración y yo veía mucha gente de la India, en especial cuando me iba al hospital de Westmead, que es lejos, o sea, es lejos de la ciudad, son 40 minutos en tren. Entonces yo aprendí a tomar tren porque en Ecuador no hay tren. Ahora hay metro, pero antes no había. Entonces yo no crecí con un sistema de metro, yo en Ecuador solo manejaba el auto, nada más. Y qué hermoso que hayas tenido ya grupo de amigas latinas, eso es hermoso, o sea, siento que en eso tú y yo tuvimos eso de tener a las latinas de nuestro lado y hacer comunidad con latinas es hermoso. Siento que uno hace mucho hogar con latinas, así como tú y yo nos conocimos, o sea... Estamos en Australia, pero tenemos nuestra experiencia de Australia y eso es lo que siento que cada gente de su cultura tiene, pero es necesario porque es tu hogar, tu casa, o sea, es parte de ti que no sabes la falta que te hace, porque yo cuando vivía en Melbourne, estuve 6 años allá, casi 7, qué susto, que sean tantos años, tenía amigas ecuatorianas.
Bueno, sí, amigas ecuatorianas, amigas colombianas y una amiga peruana, pero muy poquito hangueábamos, o sea, más cercana fue el tiempo que hice mi curso de yoga y todo eso de inglesas y irlandesas. Entonces, siento que mi comunidad no era tan latina durante muchos años y ahora que volvió a ser una comunidad latina, mi corazón se siente tan feliz y completo porque tantas veces que yo me quiero regresar a Ecuador es porque me hace falta mis amigas. Tengo amigas hermosas en toda Australia y en todo el planeta. Tengo amigas increíbles. Lo que más agradecida estoy en el mundo es de tener una familia hermosa y unas amigas. Amigos hombres no tengo tantos, tengo por ahí un par, pero amigas, siento que he tenido una suerte de siempre conseguir gente tan especial y mágica como cuando llegué a Sí. Sydney tuve esas amigas. Ahora que vivo en Gold Coast tengo mis amigas colombianas y me hacen falta las de Melbourne, que eran las ecuatorianas y la peruana que te digo, pero siento que como latinos nos hace falta tener nuestro hogarcito y tú aquí, tú en Perth tienes tu comunidad chilena, ¿verdad? Sí, y sobre todo cuando uno llega, ¿no? Que es como todo muy nuevo, o sea, como tener un pedacito del hogar para hacer esa transición, Sí, encuentro que es tan vital, sí. porque si no choca mucho. Y otra historia que también me pasó cuando recién llegué a Sydney fue la primera vez que salí, que fuimos con mis amigas a una Cuenta. Latin party en Bondi. Uh, Y bueno, como que la música estaba buena, qué sé yo, pero también me pasó ese choque cultural que había un par de australianos que yo creo que tenían como una concepción errónea del prototipo de latina y como me pasaron a llevar, o sea, me agarraron el poto. Y esa primera impresión fue como, wow, como, ¿por qué está pasando esto en Australia? Pero obviamente después fuimos a otros lugares y lo pasamos bien, pero claro, como que uno nota que algunas personas pueden tener como una idea errónea de lo que es ser latina. Y van a estos lugares sí, sí, sí. buscando algo raro. Latinas fáciles. Y claro, Claro. eso, la verdad yo nunca tuve una experiencia así. Qué horrible que te haya pasado. Y a mí me pasó algo así en Argentina. O sea, cuando yo fui a Argentina, me pasó eso, que los hombres eran como muy pasados. Yo decía, ¿qué está pasando? Porque a mí en Ecuador nunca me ha pasado que los hombres se pasen de esa manera. Entonces yo decía, En ¿qué? Ecuador Y no. no. Y mis amigas argentinas, me acuerdo que eran como, minimizaban en ese momento, era como, ay, son hombres y ya. Y yo digo, ¿qué? O sea, si es que ahorita me llega a pasar a esta edad, obviamente, yo me imagino que tú igual, como que te regresas y le dices sus Claro, como cosas, que ¿no? está normalizado quizás en la cultura. Capaz, no sé, porque siento que hay las dos cosas. Siento que los australianos, no sé si es tu, bueno, creo que tenemos experiencias muy distintas porque tú estás en una relación de casada durante mucho Sí, tiempo. Entonces, básicamente. siento que yo vivo más la experiencia de ver el lado de single. Y siento que una amiga mía me vino a visitar de Ecuador acá y ella decía, esto fue hace muchos años, wow, hay tantos hombres guapos, qué espectacular. Y yo le digo, olvídate que un australiano se va a acercar a decirte algo, a coquetearte, nada. Yo siento que los hombres acá están tan traumados Sí. yo no sé qué les hicimos a los hombres, no sé si es el cancel culture, que no se te van a acercar nunca. O sea, que un hombre se te acerque acá y te diga, ¿quieres bailar? ¿Quieres un trago? ¿Quieres algo? Es muy raro. O es de otro país, o ya está borracho, o de verdad tiene que quererlo, porque lo máximo que hace un hombre acá es esto. Ya. Sí, yo también he Ese es el escuchado eso coqueteo. mucho. Yo no Sí, sé, o sea, por eso digo, esos tal vez tenían ese misconception de las latinas y ya estarán el extremo de pasados, pero es muy raro que un australiano tenga la valentía de acercarse y de coquetear o decir algo. O sea, yo siento que en ese sentido a mí me da mucha paz cuando salgo porque sé que voy a tener mi espacio y que nadie va a venir. Pero en el caso de que alguien me llegue a gustar, adiós, porque yo no me atrevo. Yo no me atrevo
Nunca me he Es que atrevido en... sí, estamos acostumbrados a otra cosa, como Estamos acostumbrados. Y en Ecuador culturalmente. es diferente. Vienen y hablan contigo y uno tiene que estar muy de, no, gracias, estoy con mis amigas, no, gracias. En cambio acá es un, bueno, por ahí me enamoré en 2 segundos y tiene que igual morir esto porque ni él ni yo vamos a dar el paso. Claro. Entonces, ahí adiós, ahí quedó. Sí. Sí, es que sí, yo también he notado esto porque también mis amigas me cuentan que son como muy respetuosos. Yo no sé si es un miedo al rechazo. Yo creo que es el miedo al rechazo. Sí, Sí, es como algo muy fuerte culturalmente, pero he escuchado que ellos como que esperan que las mujeres los busquen. Como que ese es el modus operandi aquí del coqueteo sí, o lo que sea. Pero sí, es verdad que uno sale acá y como son muy respetuosos. O sea, esto que a mí me pasó en Sydney fueron como unos viejos raros que estaban ahí, pero no, obviamente fue como lo primero que me pasó y fue una excepción porque en general son demasiado respetuosos, como nada que sí, decir con respecto a eso. Tan respetuosos que como ojalá que se sí, atrevieran un poquito más. sí. Pero bueno. Y cuéntame también de las experiencias que tenías que eran completamente diferentes a Chile, lo que me estabas contando de que tenías el cine outdoors y todas las experiencias de ver los murciélagos. Quiero que nos cuentes de eso porque eso es alguna cosa choqueante de Australia, ¿verdad? Sí, o sea, yo nunca había visto murciélagos así, o sea, bueno, cuando iba al Caribe, pero me encantan estas actividades que se hacen acá, que en Chile no sé si se hacen o nunca he sabido que se hagan, pero por ejemplo, en el verano hacen estos cinemas outdoor que uno va al parque y ponen como un proyector gigante y uno puede llevar su botella de vino, puedes arrendar como uno de estos puffs para acostarte o llevar tu almohada y tu manta y puedes comprar pizza ahí y es Qué como en el hermoso. atardecer, cuando en el Centennial Park, que estaba lleno de murciélagos que en el atardecer empiezan como a despertar y vuelan y, o sea, no sé, como que está lleno de esas Actividades. actividades mágicas Mágico, y sí. es algo que yo me encantó mucho de Sydney, haber podido hacer eso y sé que tú también lo hiciste. Sí, nosotros teníamos este cine outdoors en Melbourne y Ah, ya, literal, tenías una pantalla, elegías la película, siempre son películas viejas, que eso es muy divertido. Tú puedes comprar la comida que te dan ellos, tipo vinitos, tablita de quesos, o sea que eso es impresionante. Para mí es como, wow. Y también el hecho de que vienen murciélagos gigantes, o sea, parecen aves que están volando en el atardecer y uno dice, ay, qué lindos estos pajaritos. Te fijas bien y son 100 millones de murciélagos gigantes. O sea, un murciélago mide, yo qué sé, esto, espérate, yo no sabía que en Melbourne había murciélagos muchos gigantes. Los de Sydney murciélagos. son chiquititos. O sea, los de Sydney parecen como perritos, son como peluditos naranjitos bonitos. No, los Como... de Melbourne son gigantes y los de Queensland son gigantes. O sea, cuando aquí se cruza uno, qué susto. El otro día, hace, no sé, 2 años, vino mi mamá, fuimos a Sunshine Coast y Brisbane y vimos los murciélagos. Voy a buscar la foto para subírsela. Era unos murciélagos como duermen en el día, mm, Claro. colgados de sus patitas y ellos están colgados así. Unos murciélagos gigantes, todos musculosos, o sea, de pánico, o sea, de pánico, gigantes. ¿No será que en Sydney los veías chiquitos porque estaban Me lejos? muero. No, o sea, yo me acuerdo que una vez vi uno que se había electrocutado, pobrecito, estaba ahí Oh, como colgado de un cable de electricidad y lo vi de muy cerca y eran chiquititos, eran como así, como que tenían un pelito naranjo acá, eran muy bonitos, como a oh, mí me da mucha ternura, no sé, pero he escuchado que los de Queensland son, o sea, un gigantes. caballo, como, O sea, no sé. acá es que esas son las cosas de Australia que a mí me han choqueado, los animales. O sea, serpientes, los murciélagos. Ay, hoy vi 2 canguritos. ¿Te acuerdas? Yo en el anterior episodio no veo canguros todos los días. Hoy vi dos y yo, ¡ay, qué bonito! Procede a haber dos afuera de su casa. 4, no dos, 4. Y no era en un cafecito que es aquí a 10 minutos, que es así más como campo. 2, 3 canguritos por ahí comiendo un joey, que es el canguro chiquitito.
Ay, me encanta. Preciosos. Es que yo siento que Queensland es más salvaje en ese sentido. Como que Pues sí. allá están todos los bichos raros. Sí, Queensland sí es un poco salvaje en ese sentido. Yo lo que más tengo miedo es a las cucarachas y aquí hay muchas cucarachas. O sea, tú literalmente es verano, tú ves cucarachas en la calle, caminando como si fuera un perro. Por ahí una cucaracha y yo, Sí. Dios, Y o sea, vuelan. y vuelan. Esa que vuela es americana, porque una vez se metió una a mi cuarto y yo le tomé foto y preguntándole a ChatGPT, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Cómo manejo esta situación? Me muero, Y me ChatGPT, muero. esa es una cucaracha americana, esas son las que vuelan. Y hay la africana, hay la alemana, ay no. Ya, es que yo creo que en Australia están todas. Tipo, eso fue otra cosa que me choqueó de Sí. Sydney. Estaba lleno en Lleno la de noche, caminaban, pero es que cucarachas. gigantes, era como sombras Gigantes. en la calle. Gigantes. Horrible. Yo no sé por qué hay tantas cucarachas y no sé si tuviste una noticia que recién decomisaron ni sé cuántas cucarachas. ¿Viste esa noticia? No, qué asco. ¿Dónde? Que parece que, no sé exactamente en dónde fue, pero decomisaron un montón de cucarachas porque hay unas personas que trajeron unas cucarachas africanas para alimentar a los lagartos. Entonces que había miles y yo decía, no, Pero no traigan más cucarachas, no queremos más. No más. Basta. No queremos más cucarachas en Australia. Mira, acá en Perth encuentro que no hay tantas cucarachas. Menos Bueno. mal. Menos Pero mal. las Pero odio, en Perth las hay odio. muchas serpientes, ¿no? No, como en la ciudad en sí no. En las afueras sí. ¿Tú vives en la ciudad? Sí, pero es que Perth es más seco. Como yo siento que acá Ya. no hay tantas cosas como en Queensland, que es más tropical. Húmedo, tropical. Yo vivo en la Sí. rainforest. Sí, por Es eso. mezclado, sí, pero te recomiendo 100% considerar mudarte alguna vez acá. Algún día, amiga, algún día vamos a estar juntas. Sí, tenemos que grabar nuestro podcast juntas. Pero más que eso, fue como la impresión de no ver tantos australianos, que todo cierra temprano, que, Eso, bueno, todo cierra que muy todo temprano. funciona. Lo otro, sentía que era muy oscuro. Y como una viene de Latinoamérica, que como las luces prendían la calle para que no te roben. Sí. Sydney era muy oscuro en las calles. Sí. Y yo era como, wow, ¿dónde va a Sí. salir alguien a Sí. asaltarme? No sé. Me pasó la primera vez, yo fui a hacer compras del supermercado, ya salía tarde, empezó a atardecer, eran, no sé, como las 8 de la noche, y yo caminaba a mi casa, porque de la estación del tren a mi casa eran 10 minutos de caminata. Yo me acuerdo que corría y sentía que me iban a robar y tenía tanto miedo, y llegaba a la casa y las brasileras me decían, Natashita, acá no roban, acá estás bien, bájale a la paranoia porque todo está bien. Y yo como me fui calmando y me fui sintiendo más tranquila y poco a poco he ido dejando la paranoia y vivir acá. O sea, cuando recién me mudé a esta casa con mi amiga Juli, yo tenía paranoia de cerrar todo, poner seguro en todo. Ahora dormimos con la puerta abierta, todas las ventanas abiertas, todo así a la buena de Dios, como decimos en Ecuador, y ya como que le he bajado mucho al susto, pero eso para el siguiente capítulo, tal vez ni siquiera me atrevo a contarlo, pero a mí me intentaron secuestrar en Ecuador 3 veces, entonces yo tengo mis razones de ser una paranoica. Oh, Dios mío. Para el Ya, siguiente eso está episodio. interesante. Para el siguiente Nos tienes que episodio. contar sí o sí. Sí. ¿Y tú? Bueno, amiga, ¿Más tranquila ahora? yo todavía cierro todo. Tipo, yo nunca Latina. confío 100% latina. O Latina. sea, traumadas por siempre. Así que cierran sus ventanas igual. Ok. Ponga pestillo. Ok. Sí. Pero bueno, ahí vamos a dejar más chismecitos para el próximo capítulo. Sí, nos extendimos en pero siento Sí, que se es nos pasó la difícil mano. cuando queremos contar todo, pero este capítulo dedicado a Sydney. Y Sí. última cosa que quiero decir, me pareció increíble lo que dijiste de que llegaste y a las 2 semanas conseguiste trabajo. Eso me parece demasiada suerte, y en lo que te decías que no te parece que sea una buena recomendación a la gente venir a Sydney por lo que hay tantas
personas y que es difícil conseguir trabajo, yo al final pienso que no. Cuando hay más gente, hay más oportunidades y hay más networking y yo siento que siempre hay espacio en todo lado para todos. O sea, a donde vayas vas a conseguir si es que te determinas en hacerlo, sí. Pero siento que ir a una ciudad grande como Melbourne, Sydney, Brisbane hay más oportunidad. Siento que irte a Perth, ir nuevita, tal vez sea más complicado conseguir trabajo. Igual acá en Gold Coast, poco más complicado. Siento que empezar en un lugar grande, de lo que sea vas a conseguir, ¿me entiendes? O sea, por sobrevivir Claro. vas a conseguir. Sí, es que por lo que lo decía, más que nada por el precio de las acomodaciones en Sydney, como decimos que hay que pagar todas las semanas. Sí, sí, sí. Entonces como que cada semana que uno no encuentra algo, cuenta mucho. En ese sentido yo siento que Melbourne es un poco más accesible, quizás sea más fácil para empezar. Pero bueno, vamos a dejar eso Para el para el siguiente. próximo capítulo. Está bien. Gracias a todos por seguir nuestro capítulo 2 y vamos a tener más chismes para la próxima. Eso. Te quiero Chao, mucho, amiga. amiga. Te quiero mucho. Bye.